La noche se extendía sobre la Ciudad de México como un manto negro y silencioso. En el piso 20 del edificio del Grupo Helios, las luces fluorescentes parpadeaban débilmente mientras las oficinas permanecían vacías y silenciosas. El reloj marcaba las 11:40 de la noche. Jack Rowan empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol. El sonido de las ruedas resonaba en el espacio desierto. Sus manos, ásperas y marcadas por años de trabajo duro, sujetaban el trapeador con movimientos mecánicos y precisos. Tenía 42 años, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido mucho más. Sus ojos, sin embargo, conservaban una chispa de algo que se negaba a morir por completo, aunque él mismo no lo supiera todavía. Jack había trabajado como intendente en este edificio durante los últimos 10 años. Conocía cada rincón, cada oficina, cada ventana que reflejaba las luces de la ciudad. Conocía los horarios de los guardias de seguridad. Sabía qué pisos se vaciaban primero y cuáles permanecían ocupados hasta tarde. Su vida había tomado un ritmo predecible y monótono, y él lo prefería así. No había espacio para sorpresas. No había lugar para el dolor que las sorpresas traían consigo. Cada noche era igual a la anterior, y eso le daba una sensación de control sobre su existencia fragmentada. Pero esta noche, mientras pasaba el trapeador por el suelo impecable, algo interrumpió la rutina. Al principio fue apenas un susurro, tan tenue que pensó que lo había imaginado. Se detuvo, inclinó la cabeza y escuchó con más atención. Ahí estaba otra vez. El sonido de un piano. Las notas eran torpes, desconectadas, como si alguien estuviera buscando una melodía perdida en la oscuridad. El sonido provenía de la sala de música al final del pasillo, una habitación que normalmente permanecía cerrada y en silencio. Jack dejó su carrito junto a la pared y caminó lentamente hacia la fuente del sonido. Sus pasos eran cuidadosos, casi temerosos. Hacía años que no escuchaba música en vivo, años desde que había permitido que las melodías entraran en su corazón. La puerta de la sala de música estaba entreabierta y una luz suave se filtraba hacia el pasillo. Jack se acercó con cautela y miró hacia adentro. Allí, sentada frente a un gran piano de cola negro y brillante, había una niña. No podía tener más de 9 años. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros delgados, y vestía un suéter rosa pálido que parecía demasiado grande para ella. Sus pequeños dedos se movían sobre las teclas con una mezcla de determinación e incertidumbre. Jack observó sus ojos y comprendió de inmediato. La niña no podía ver. Sus ojos permanecían inmóviles, sin enfocar nada en particular, mirando hacia un punto indefinido en el espacio. Estaba tocando completamente de oído, sin partituras, sin guía alguna, solo siguiendo el instinto y la memoria de sonidos que había escuchado antes. La melodía que intentaba tocar era reconocible para Jack. Era Claro de Luna de Debussy, una pieza que él mismo había tocado cientos de veces en otra vida, en otro mundo. Pero las notas salían incompletas, fragmentadas, como un rompecabezas al que le faltaban piezas cruciales. La niña fruncía el ceño con concentración. Sus labios apretados formaban una línea delgada de frustración. Tocaba la misma secuencia una y otra vez, deteniéndose siempre en el mismo lugar, incapaz de encontrar la progresión correcta. Jack se quedó allí parado durante varios minutos, simplemente observando y escuchando. Algo en esa escena despertó memorias que había enterrado profundamente. Recordó noches en teatros llenos de gente, el peso del uniforme militar sobre sus hombros, el brillo de las luces del escenario, y sobre todo, recordó el rostro de ella, su esposa. Siempre sentada en la primera fila, siempre sonriendo, siempre siendo la única audiencia que realmente importaba. Sintió un nudo en la garganta y parpadeó rápidamente para alejar las lágrimas que amenazaban con formarse. Finalmente, sin pensarlo completamente, Jack empujó suavemente la puerta y entró en la sala. La niña no lo escuchó al principio, demasiado concentrada en su lucha con las teclas. Pero cuando Jack se movió más cerca, sus pasos resonaron en el piso de madera pulida, y ella giró la cabeza bruscamente hacia el sonido. Su rostro mostró un destello de alarma. Sus manos se detuvieron sobre el piano. Había otro piano en la sala, uno más pequeño colocado en ángulo respecto al piano de cola. Jack caminó hacia él lentamente, dándole tiempo a la niña para acostumbrarse a su presencia. Se sentó en la banqueta. El cuero crujió bajo su peso. Colocó sus manos temblorosas sobre las teclas frías. Hacía tanto tiempo.
tanto tiempo desde que había permitido que sus dedos tocaran estas superficies lisas de marfil y ébano. «Puedo acompañarte», dijo Jack en voz baja. Su tono era gentil y cuidadoso, como si hablara con un animalito asustado. La niña ladeó la cabeza, escuchando no solo sus palabras, sino también el tono, la intención detrás de ellas. Lentamente, una sonrisa pequeña y cautelosa apareció en su rostro. Ella asintió. 2 pares de manos, tan diferentes entre sí, comenzaron a tocar. Las de Jack eran grandes, ásperas, marcadas por callos y cicatrices del trabajo manual. Las de ella eran pequeñas, delicadas, suaves como pétalos de flores, pero cuando tocaron juntos algo mágico sucedió. Jack tocó las notas que faltaban, llenó los espacios vacíos, completó la melodía que la niña había estado buscando. Ella escuchó atentamente. Sus oídos capturaron cada matiz, cada variación, y lentamente comenzó a ajustar su propio ritmo para armonizar con el de él. La música llenó la sala. Ya no era fragmentada ni incompleta. Ahora fluía como agua, como luz, como algo vivo y respirante. Claro de luna resonaba en toda su gloria melancólica y hermosa. Jack sintió algo quebrantarse dentro de su pecho. Algo que había estado congelado durante una década comenzó a derretirse. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras sus dedos se movían por las teclas, con una familiaridad que nunca había olvidado realmente, solo había tratado de ignorar. Lo que ninguno de ellos sabía era que no estaban solos. Detrás de la puerta entreabierta, en las sombras del pasillo oscurecido, una mujer se había detenido. Vestía un traje blanco impecable, el tipo de traje que gritaba poder y autoridad. Su cabello estaba recogido en un moño elegante y apretado, y normalmente su rostro mantenía una expresión de control absoluto. Pero ahora, mientras escuchaba la música que salía de la sala, su compostura se había desmoronado por completo. Clara Voss, directora ejecutiva del Grupo Helios, una de las mujeres de negocios más poderosas de México, se quedó paralizada con las manos temblando y lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ella conocía esa melodía. Conocía el sonido de ese piano. Pero sobre todo conocía la risa que ahora escuchaba mezclándose con la música. La risa de su hija. Una risa que no había escuchado en meses, quizás en años. Clara se cubrió la boca con la mano para ahogar un sollozo. No se atrevió a moverse, no se atrevió a interrumpir este momento que parecía demasiado frágil, demasiado precioso para ser real. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, la niña aplaudió con alegría genuina. «Eso fue hermoso», exclamó, su voz llena de emoción pura. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo supiste exactamente qué notas faltaban?» Jack sonrió, aunque ella no podía verlo. «Porque yo también estuve perdido una vez», respondió suavemente. «Y alguien me mostró el camino de regreso. Ahora solo estoy pagando esa deuda». La niña se volvió completamente hacia él, su rostro radiante de curiosidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Jack», respondió él. «Jack Rowan». «¿Y tú?» «Lily», dijo ella con orgullo. «Lily Voss. Vengo aquí todas las noches mientras mi mamá trabaja. Ella siempre está muy ocupada, ¿sabes? Es la jefa de todo este edificio. Así que yo espero aquí y practico el piano. Nadie más viene nunca a esta hora, así que puedo tocar sin molestar a nadie». Jack sintió una punzada de algo en su corazón. Reconocimiento, quizás. Empatía. Esa soledad que ella describía tan casualmente era algo que él conocía demasiado bien. «¿Vienes aquí todas las noches?», preguntó con suavidad. Lily asintió con entusiasmo. «Sí. Mi mamá trabaja hasta muy tarde casi siempre. A veces hasta la medianoche o más tarde. Dice que tiene muchas responsabilidades, muchas decisiones importantes que tomar. Yo entiendo, sé que su trabajo es importante, pero a veces hizo una pausa, su sonrisa se desvaneció ligeramente. A veces desearía que pudiera estar conmigo también. No solo su cuerpo aquí mientras su mente está en otro lugar pensando en reuniones y números, realmente aquí, conmigo». Jack sintió un nudo en su garganta. Conocía ese sentimiento desde el otro lado de la ecuación. Después del accidente, cuando su esposa murió, él había tenido que trabajar constantemente para mantener a su propia hija. Turnos dobles, turnos triples, cualquier hora extra que pudiera conseguir. Y aunque todo lo hacía por ella, por su futuro, sabía que había perdido momentos preciosos. Momentos que nunca podría recuperar.
Tu mamá te ama, dijo finalmente. A veces los adultos se pierden en sus responsabilidades y olvidan lo que realmente importa. Pero eso no significa que no te amen con todo su corazón. Lily sonrió nuevamente, aunque había una tristeza en la curvatura de sus labios. Lo sé. Y yo también la amo. Por eso no me quejo. Solo toco el piano y espero. La música me hace compañía. Jack se levantó de su banqueta y caminó hacia ella. Se arrodilló junto al piano de cola para estar a su altura. ¿Puedo preguntarte algo, Lily? Claro, respondió ella alegremente. ¿Cómo aprendiste a tocar el piano si no puedes ver las notas? Lily se encogió de hombros, un gesto tan natural y despreocupado que hizo que Jack sonriera. No necesito ver las notas para sentirlas, explicó. Mi maestro, antes de que se fuera, me enseñó que la música no vive en el papel, vive aquí. Tocó su propio pecho con la mano pequeña, directamente sobre su corazón. Dijo que si puedo sentir la música por dentro, mis dedos encontrarán las teclas correctas por sí solos. Es como caminar. No necesito ver el suelo para saber dónde poner mis pies. Solo necesito confiar. Jack sintió que se le cortaba la respiración. La sabiduría de esta niña, su comprensión profunda de algo tan fundamental, era asombrosa. Tu maestro tenía razón, dijo con voz ronca. Tenía toda la razón. Lily extendió su mano hacia donde creía que estaba Jack. Él tomó su mano pequeña entre las suyas grandes y ásperas. ¿Podría ser mi maestro ahora?, preguntó ella con esperanza. ¿Podrías enseñarme más? No tengo dinero para pagarte, pero puedo prometerte que practicaré mucho. Prometo ser una buena estudiante. Jack miró esa mano pequeña en la suya y pensó en todas las razones por las que debería decir que no. Él era solo un intendente. No tenía credenciales. No tenía autorización para estar aquí después de horas. Si alguien lo descubría, podría perder su trabajo, y necesitaba ese trabajo desesperadamente. Tenía facturas que pagar, una hija que mantener. No podía arriesgar todo eso por un impulso emocional. Pero mientras miraba el rostro esperanzado de Lily, mientras sentía la calidez de su mano confiada en la suya, supo que ya había tomado la decisión. Sí, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Sí, puedo enseñarte. El rostro de Lily se iluminó con una alegría tan pura y radiante que hizo que el corazón de Jack doliera. «¿En serio?», exclamó. «¿De verdad lo harás?». «De verdad», confirmó Jack, aunque una parte de él ya se preguntaba en qué se había metido. «Pero solo por las noches, después de que termine mi trabajo. Y tendrá que ser nuestro secreto. No puedo estar aquí oficialmente, ¿entiendes?». Lily asintió con vehemencia. «Lo entiendo. Será nuestro secreto, solo tuyo y mío. Lo prometo. Oh, esto es maravilloso». «Espera a que te cuente a mi mamá. Ella se pondrá tan feliz». «No», dijo Jack rápidamente, quizás demasiado rápido. «Lily, es mejor si no le cuentas a nadie, ni siquiera a tu mamá, por ahora. Al menos no hasta que hayas aprendido algo realmente impresionante. Será una sorpresa para ella». Lily frunció el ceño, considerando esto. «Pero no es mentir si no le cuento». «No es mentir», la tranquilizó Jack. «Es solo guardar una sorpresa. Como cuando guardas un regalo hasta que es el momento adecuado de darlo. Esto será tu regalo para ella. Le mostrarás todo lo que has aprendido cuando estés lista». «Está bien», accedió Lily finalmente, aunque todavía parecía un poco insegura. «Será una sorpresa entonces». En el pasillo, Clara Voss finalmente se obligó a moverse. Se alejó de la puerta en silencio. Sus tacones altos hacían el menor ruido posible en el mármol. Su mente corría a 1000 por hora. Había escuchado cada palabra de esa conversación. Sabía que debería entrar ahora mismo, debería presentarse, debería agradecer a este hombre que había hecho sonreír a su hija. Pero algo la detuvo. Quizás era la magia frágil del momento, o quizás era su propia cobardía, su miedo de que su presencia rompiera este hechizo y todo volviera a ser como antes. Su hija sola, triste, esperando en silencio mientras ella trabajaba incansablemente en su oficina de cristal. Clara regresó a su oficina en el último piso. Cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer en su silla de cuero. La ciudad brillaba debajo de ella a través de los ventanales que ocupaban toda la pared. Millones de luces parpadeaban en la oscuridad. Cada una representando una vida, una historia, un mundo completo que ella nunca conocería. Se quitó los zapatos y se masajeó las sienes, sintiendo el inicio de un dolor de cabeza.
Miró las fotografías en su escritorio. Había varias de Lily en diferentes edades, cada una capturando un momento de su crecimiento. En la mayoría de ellas, Lily estaba sonriendo, pero Clara podía ver ahora que no eran sonrisas completas. Eran sonrisas educadas, sonrisas que se dan para las cámaras, no sonrisas que vienen desde el alma. Excepto por una foto. Una foto vieja, desgastada en los bordes, tomada hace 5 años. En esa foto, Lily tenía 4 años y estaba sentada en el regazo de un hombre. Su padre. El esposo de Clara. Daniel. Los tres estaban en un parque, era un día soleado, y las sonrisas en sus rostros eran genuinas, completas, sin reservas. Daniel había muerto 2 años después de que se tomara esa fotografía. Cáncer. Rápido, despiadado, imparable. En cuestión de meses pasó de ser un hombre fuerte y vital a una sombra frágil en una cama de hospital. Clara había visto cómo la vida se apagaba en sus ojos día tras día. Y no había nada que ella pudiera hacer. Todo su poder, todo su dinero, todo su control, no significaba nada frente a la realidad inevitable de la muerte. Lily tenía apenas 6 años cuando su padre murió. Fue devastador para ambas, pero especialmente para la niña que había adorado a su papá con todo su corazón. Después del funeral, Clara se había sumergido en el trabajo. Era su forma de lidiar con el dolor, de no pensar, de no sentir. Se convirtió en una máquina eficiente, tomando decisiones, cerrando tratos, expandiendo el imperio empresarial de su familia. El grupo Helios creció bajo su liderazgo, se diversificó, se volvió más poderoso. Pero mientras la empresa prosperaba, su relación con Lily se marchitaba lentamente. Las cenas familiares se volvieron raras. Las noches de lectura antes de dormir desaparecieron. Los paseos en el parque los fines de semana se convirtieron en memorias distantes. Clara se decía a sí misma que estaba haciendo todo esto por Lily, para asegurar su futuro, para darle todas las oportunidades que el dinero podía comprar. Pero en algún lugar profundo sabía que era mentira. Estaba huyendo, huyendo del dolor, huyendo de los recuerdos, huyendo de la responsabilidad de ser la única persona que quedaba en el mundo de Lily. Y ahora, esta noche, había escuchado a su hija reír de verdad por primera vez en años. Y ese regalo no había venido de ella, sino de un extraño. Un intendente. Un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía hasta hace unos minutos. La ironía era tan aguda que dolía físicamente. Clara abrió su laptop y escribió el nombre en el sistema interno de recursos humanos. Jack Rowan. 42 años. Empleado como personal de limpieza durante 10 años. Expediente impecable. Nunca había llegado tarde. Nunca había faltado sin justificación. Nunca había tenido quejas. Antes de trabajar aquí, había estado en el ejército, músico en una banda militar, viudo, padre soltero de una hija de 20 años que actualmente estudiaba medicina en Guadalajara gracias a una beca completa. Clara leyó cada detalle con una mezcla de admiración y culpa. Este hombre había sacrificado todo por su hija. Había dejado atrás su carrera, su pasión, su identidad, todo para asegurarse de que ella tuviera un futuro. Y Clara, que tenía todos los recursos del mundo a su disposición, había estado fallando en la tarea más básica de simplemente estar presente para su propia hija. Cerró la laptop y miró nuevamente hacia las ventanas. La noche era profunda ahora. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada. Se preguntó si Jack y Lily todavía estaban en la sala de música. Se preguntó qué estarían hablando, qué estarían tocando. Una parte de ella quería bajar corriendo, abrir esa puerta y unirse a ellos. Pero otra parte, la parte cobarde, se quedó pegada a su silla. Mañana, se prometió a sí misma. Mañana hablaría con Lily. Mañana comenzaría a hacer las cosas bien. Pero por esta noche dejaría que su hija tuviera este momento de felicidad, sin importar de dónde viniera. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a formar un nuevo patrón. Cada noche, después de que Jack terminaba sus deberes de limpieza alrededor de las 11, subía al piso 20. Cada noche, Lily estaba allí esperándolo, sentada al piano con una sonrisa en su rostro. Tío Jack, lo llamaba ella ahora, y ese título informal hacía que su corazón se sintiera más ligero cada vez que lo escuchaba. Las lecciones comenzaron con lo básico. Jack le enseñó sobre escalas y arpegios, sobre la estructura fundamental de la música, pero rápidamente se dio cuenta de que Lily ya entendía estas cosas intuitivamente. Su oído era extraordinario, casi sobrenatural en su precisión. Podía escuchar una nota y decirte exactamente qué era sin un segundo de duda.
Podía escuchar un acorde complejo y descomponerlo en sus partes individuales, como si estuviera viendo colores separados en un arco iris. Lo que Lily necesitaba no era conocimiento técnico. Lo que necesitaba era confianza. Necesitaba aprender a confiar en su propio talento, a dejar de dudar de cada decisión que tomaban sus dedos. Jack se enfocó en eso. Le enseñó a sentir la música como un lenguaje, como una conversación entre ella y el piano. Le enseñó que los errores no eran fracasos, sino oportunidades para aprender algo nuevo sobre el sonido. Hablaban entre las piezas musicales. Lily hacía preguntas sobre todo bajo el sol. «Tío Jack, ¿cómo suena un arco iris?» «Tío Jack, si pudieras ver la música, ¿de qué color sería?» «Tío Jack, ¿por qué algunas canciones nos hacen llorar?» Jack respondía lo mejor que podía, a veces con respuestas serias, a veces con metáforas que hacían que Lily se riera. Descubrió que disfrutaba estas conversaciones tanto como disfrutaba enseñarle música. Ella era brillante, curiosa, llena de una sabiduría que no coincidía con sus 9 años. Una noche, mientras practicaban una sonata de Chopin, Lily se detuvo en medio de una frase musical. «Tío Jack», preguntó con una voz más seria que de costumbre, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Por supuesto», respondió Jack, aunque sintió una punzada de aprensión. Dependía de lo personal que fuera la pregunta, podría no tener una respuesta que quisiera compartir. «¿Por qué dejaste de tocar?», preguntó Lily. «Puedo escucharlo en cómo tocas. Eras realmente bueno, quizás incluso increíble. Pero algo pasó que te hizo parar». «¿Qué fue?». Jack se quedó en silencio durante un largo momento. Podía sentir el peso de la pregunta, el peso de las memorias que había estado evitando durante años. Podía simplemente cambiar de tema, desviar la conversación hacia algo más seguro. Pero mirando a Lily, viendo la sinceridad en su rostro, supo que se merecía la verdad. «Estaba casado», comenzó lentamente. «Mi esposa se llamaba Elena. Era la persona más hermosa que jamás había conocido. No solo por fuera, sino especialmente por dentro. Tenía un corazón enorme, siempre estaba ayudando a otros, siempre viendo lo mejor en las personas. Yo tocaba el piano en una orquesta militar, y ella venía a cada presentación. No importaba si era un pequeño evento en una base o un gran concierto en un teatro. Siempre estaba allí, en la primera fila, sonriéndome. Lily escuchaba con atención, su cabeza inclinada hacia él, captando cada palabra. Una noche, continuó Jack, su voz se volvió más tensa. Hubo un accidente. Un conductor ebrio. Elena estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. No sobrevivió. Jack hizo una pausa, tragando con dificultad. Después de eso, no pude tocar más. Cada vez que me sentaba al piano, todo lo que podía ver era su rostro. Todo lo que podía sentir era el dolor de su ausencia. El piano se convirtió en un recordatorio de todo lo que había perdido. Así que dejé de tocar. Dejé el ejército. Tomé el primer trabajo que pude encontrar y traté de olvidar. «Lo siento mucho», susurró Lily. Su voz estaba cargada de empatía genuina. «Perdí a mi papá también. Sé cómo se siente ese vacío». «Lo sé», dijo Jack suavemente. «Tu mamá me lo contó». «Bueno, no me lo contó directamente, pero leí tu expediente. Perdona si eso fue invasivo». Lily negó con la cabeza. «No, está bien, no es un secreto. Mi papá era maravilloso. Me llevaba al parque todos los domingos. Me leía cuentos antes de dormir. Tocaba juegos tontos conmigo aunque estuviera cansado del trabajo. Cuando murió, sentí como si el mundo se hubiera vuelto gris. Incluso aunque no puedo ver, podía sentir que todo era diferente, más frío, más vacío». Jack sintió lágrimas picando en sus ojos. Extendió la mano y tocó suavemente su hombro. «Pero ¿sabes qué, Lily? Creo que la gente que amamos nunca nos deja realmente. Siguen viviendo en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, en las lecciones que nos enseñaron. Tu papá sigue contigo cada día». Lily sonrió, aunque lágrimas también corrían por sus mejillas. «Lo sé. Tengo esto». Levantó su muñeca, mostrando la pulsera de plata que siempre llevaba. «Mi papá me la dio poco antes de morir. Dice aquí con tu corazón. Me dijo que sin importar qué pasara, si siempre vivía con mi corazón, él siempre estaría conmigo». Jack miró la pulsera. Las palabras grabadas brillaban tenuemente bajo la luz de la sala. «Ese es un regalo hermoso», dijo. «Y un consejo hermoso. Tu papá era un hombre sabio».
Lo era, estuvo de acuerdo Lily. Te habría caído bien, tío Jack. Creo que ustedes dos habrían sido buenos amigos. Estoy seguro de que sí, dijo Jack, y apuesto a que él estaría muy orgulloso de ti ahora mismo, de lo fuerte que has sido, de lo talentosa que eres. ¿Tú crees?, preguntó Lily, su voz pequeña y esperanzada. Lo sé, respondió Jack con certeza. Cualquier padre estaría orgulloso de tenerte como hija. Lily se lanzó hacia adelante y abrazó a Jack. Sus brazos pequeños rodearon su cuello con fuerza. Jack se quedó inmóvil por un momento, sorprendido, pero luego la abrazó de vuelta. No había abrazado a alguien así en años. Su propia hija estaba en la universidad ahora, demasiado adulta para abrazos prolongados. Este momento de conexión humana simple, de afecto sin complicaciones, era algo que no sabía cuánto había necesitado hasta ahora. Gracias, tío Jack, susurró Lily contra su hombro. Gracias por ser mi amigo. Gracias por enseñarme. Gracias por estar aquí cuando me siento sola. Siempre, respondió Jack, su voz quebrada por la emoción. Siempre estaré aquí para ti, pequeña. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta promesa, hecha con la mejor intención y el corazón más puro, pronto sería puesta a prueba de maneras que ninguno podría haber imaginado, porque en las sombras del edificio no todos estaban felices con esta amistad naciente. Richard Miller, el gerente de operaciones del Grupo Helios, era un hombre que creía firmemente en el orden, en la jerarquía, en mantener a cada persona en su lugar designado, y en su opinión, un intendente que pasaba tiempo con la hija de la directora ejecutiva después de horas era una violación clara de esas reglas no escritas pero cruciales. Richard había notado las luces encendidas en la sala de música durante sus rondas nocturnas. Había escuchado la música flotando por los pasillos vacíos. Al principio, asumió que era algún empleado de alto nivel trabajando hasta tarde, quizás alguien del departamento creativo que necesitaba un lugar tranquilo para pensar. Pero luego, una noche, había visto a Jack Rowan, vestido con su uniforme de intendente, entrando en esa sala. Su curiosidad se había convertido en sospecha, y su sospecha en desaprobación. 4 semanas después de que Jack comenzara a enseñar a Lily, Richard decidió que ya había esperado suficiente. Una noche, esperó escondido en una oficina oscura cerca de la sala de música. Esperó hasta que escuchó las voces, la risa, el sonido del piano. Entonces, con pasos deliberadamente ruidosos, caminó hacia la sala y abrió la puerta de golpe. La música se detuvo abruptamente. Jack se levantó de inmediato. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Lily se giró hacia el sonido de la puerta. Su rostro mostraba confusión y un toque de miedo. ¿Qué está pasando aquí?, demandó Richard. Su voz era fría y autoritaria. Sus ojos se movieron de Jack a Lily y de vuelta a Jack. Su expresión era de disgusto apenas contenido. Yo solo, comenzó Jack, buscando las palabras correctas. Estaba ayudándola a practicar su piano. Ayudándola, repitió Richard con un tono burlón. Usted es un intendente. No tiene autorización para estar en esta sala después de horas, especialmente no con una niña. Sola. La implicación en sus palabras era clara y repugnante. Jack sintió que la ira subía en su garganta, pero se obligó a mantener la calma. No es lo que usted piensa, dijo con voz controlada. La señorita Lily necesitaba ayuda con su música. Yo tengo experiencia. Solo estaba siendo amable. Richard se cruzó de brazos. Ser amable no es su trabajo. Su trabajo es limpiar pisos y vaciar botes de basura. Nada más. Pero él es mi maestro, intervino Lily. Su voz temblaba pero era fuerte. No ha hecho nada malo. Me está enseñando a tocar mejor. Por favor, no lo castigue por ser bueno conmigo. Richard ni siquiera miró a Lily. Mantuvo sus ojos fijos en Jack. Esto se reportará, dijo con finalidad. Empaque sus cosas y váyase. Mañana se presentará en la oficina del gerente. A la mañana siguiente, Jack se paró frente a la oficina del gerente de personal, con el estómago hecho un nudo. Había dormido muy poco la noche anterior. Su mente daba vueltas con preocupaciones sobre lo que vendría. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Su hija todavía estaba en la universidad, y aunque tenía beca, había otros gastos que él tenía que cubrir. Sin este empleo estable, no sabía cómo lo lograría. La puerta se abrió y una secretaria le indicó que entrara. El gerente, el mismo Richard Miller, estaba sentado detrás de un escritorio grande y pulido. Su expresión era de satisfacción apenas oculta. Había otro hombre en la habitación también, el director de recursos humanos.
quien al menos tenía la decencia de parecer incómodo con toda esta situación. «Siéntese», ordenó Richard, señalando una silla frente al escritorio. Jack se sentó, manteniendo la espalda recta y las manos apoyadas en sus rodillas. «Señor Rowan», comenzó Richard. Su tono era formal y frío. «Fue encontrado anoche en la sala de música con una menor, después de las horas laborales, en una situación altamente inapropiada. ¿Entiende usted la gravedad de esto?» «Con todo respeto, señor», dijo Jack manteniendo su voz firme. «No había nada inapropiado en esa situación. La joven Lily estaba practicando piano. Ella me pidió ayuda. Yo tengo experiencia musical. Simplemente estaba enseñándole. Nada más. Usted es pagado para limpiar, no para tocar piano, no para interactuar con los inquilinos, y especialmente no con niños», replicó Richard. «El hecho de que usted no vea el problema aquí es preocupante en sí mismo». «Pero ella estaba sola», protestó Jack, sintiendo que su control comenzaba a resquebrajarse. «Estaba sola y necesitaba ayuda. ¿Cómo podía simplemente ignorar eso?» «Esa no es su preocupación», dijo Richard con finalidad. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran duros como piedras. «Esta es su última advertencia, señor Rowan. Si lo encuentro en esa sala nuevamente, si lo veo interactuando con esa niña o cualquier otra persona fuera del alcance de sus deberes laborales, será despedido inmediatamente. Sin excepciones. Sin segundas oportunidades. ¿Entiende usted?» Jack apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quería gritar. Quería defender su derecho a ayudar a una niña que necesitaba apoyo. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Pensó en las facturas en su mesa de cocina, en los costos universitarios de su hija, en el techo sobre su cabeza que dependía de este salario. «Sí, señor», dijo finalmente, las palabras sabían amargas en su boca. «Entiendo». «Bien», dijo Richard recostándose en su silla con una sonrisa de satisfacción. «Puede retirarse. Y recuerde, señor Rowan, la gente como usted necesita conocer su lugar. Es un intendente, nada más». Jack se levantó lentamente. Cada fibra de su ser quería lanzar esas palabras de regreso a la cara de Richard. Quería defender su dignidad, su valor como ser humano. Pero no podía arriesgar su trabajo. No podía arriesgar el futuro de su hija por orgullo. Dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de él con un clic suave que sonó como una sentencia de prisión. Esa noche, cuando Jack llegó al edificio para su turno, se dijo a sí mismo que obedecería las órdenes. Se dijo que no subiría al piso 20, que no buscaría a Lily, que simplemente haría su trabajo y nada más. Se movió por los pasillos como un autómata, trapeando pisos, vaciando botes de basura, limpiando ventanas. Pero cuando el reloj marcó las 11, cuando sus deberes estuvieron terminados y el edificio estaba en silencio, sus pies lo traicionaron. Se encontró parado frente a la sala de música sin recordar conscientemente haber tomado la decisión de ir allí. La puerta estaba cerrada, pero podía ver luz filtrándose por debajo. Y entonces la escuchó. La voz de Lily, pequeña y quebrada. «Tío Jack, ¿estás ahí?» El corazón de Jack se rompió en 1000 pedazos. Se quedó allí parado, paralizado entre el deber de proteger su trabajo y el impulso abrumador de consolar a esta niña que claramente estaba sufriendo. «Lily», llamó suavemente a través de la puerta. «Estoy aquí». La puerta se abrió de golpe. Lily estaba allí. Su rostro estaba manchado de lágrimas. «Tío Jack», sollozó corriendo hacia él. Sus pequeños brazos lo rodearon con fuerza desesperada. «Pensé que me habías dejado. Pensé que te habías ido como mi papá». Jack se arrodilló y la abrazó. Sus propias lágrimas finalmente cayeron libremente. «Nunca te dejaría, Lily», susurró fieramente. «Nunca». «Pero el hombre dijo que no podías volver», dijo Lily entre sollozos. «Dijo que te habías metido en problemas por mi culpa». «No es tu culpa», la tranquilizó Jack. «Nada de esto es tu culpa. Y no me importa lo que diga ese hombre. Estoy aquí ahora. Estoy aquí contigo». Entraron juntos en la sala de música. Jack cerró la puerta detrás de ellos, sabiendo completamente que estaba violando la orden directa que había recibido esa mañana, sabiendo que si lo descubrían sería el final de su empleo. Pero mirando a Lily, viendo el dolor en su rostro, supo que no tenía otra opción. Algunas cosas eran más importantes que un trabajo. Algunas cosas valían el riesgo. Se sentaron juntos al piano. No tocaron esa noche.
En cambio, simplemente hablaron. Jack le contó historias sobre su propia hija, sobre cómo la había criado sola, sobre los desafíos y las alegrías de la paternidad. Lily le habló sobre su madre, sobre cómo la amaba, pero también cómo se sentía distante y ausente, incluso cuando estaban en la misma habitación. Compartieron sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Se consolaron mutuamente con la comprensión silenciosa que viene de haber caminado por senderos similares de pérdida y soledad. Lo que no sabían era que afuera, en el pasillo oscuro, Richard Miller estaba de pie con 2 empleados de seguridad. Había estado esperando, anticipando que Jack no podría resistir volver. Y ahora tenía su prueba. Tenía testigos. Tenía causa suficiente para el despido. «Te atrapé», dijo Richard abriendo la puerta de golpe. Los guardias de seguridad entraron detrás de él. Sus caras eran máscaras profesionales de neutralidad. Jack se levantó lentamente. Sabía lo que venía. Había sabido desde el momento en que abrió esa puerta esta noche que estaba poniendo todo en riesgo, y lo había hecho de todos modos. «Le dije que se mantuviera alejado», dijo Richard, su voz temblaba con ira apenas contenida. «Le advertí específicamente, y aún así, aquí está, desafiando órdenes directas, poniendo en riesgo a esta niña con su presencia inapropiada». Los otros empleados miraban, algunos susurraban entre ellos. Podía ver juicios formándose en sus ojos, suposiciones sobre quién era y qué estaba haciendo. La vergüenza ardía en su pecho, no por sus acciones, sino por cómo estaban siendo interpretadas. Lily se aferró a la mano de Jack. «Por favor, no se lo lleven», rogó. «No ha hecho nada malo. Es mi amigo. Es mi maestro. Por favor». Richard ni siquiera la miró. Su enfoque permanecía fijo en Jack con una intensidad que rozaba lo personal. «Esto no es negociable», dijo fríamente. «Seguridad. Escolten al señor Rowan fuera del edificio. Empaque sus cosas y nunca regrese. Si regresa, será arrestado por invasión de propiedad». Los guardias de seguridad se acercaron a Jack. Él no se resistió. Miró a Lily una última vez. Su corazón se partía al ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. Se arrodilló rápidamente, tomó su rostro entre sus manos. «Recuerda lo que te enseñé», susurró urgentemente. «Aquí con tu corazón. El resto seguirá». Sacó algo de su bolsillo, una pequeña hoja de papel doblada. Su número de teléfono estaba escrito en ella con letra clara. La presionó en la mano de Lily. «Si alguna vez me necesitas, llama. No importa cuándo, no importa por qué. Siempre responderé». «Señor Rowan», instó uno de los guardias, no con crueldad, sino con firmeza. «Es hora de irse». Jack se levantó. Dejó que los guardias lo guiaran hacia la puerta. Mientras salía de la sala, pudo escuchar los sollozos de Lily resonando detrás de él. Fue el sonido más desgarrador que había escuchado desde la noche en que su esposa murió. Los empleados reunidos en el pasillo se apartaron para dejarlo pasar. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad, juicio y, en algunos casos, simpatía incómoda. Fue escoltado hasta su casillero donde guardaba sus pertenencias personales. Empacó sus pocas posesiones en una bolsa. Sus movimientos eran mecánicos y entumecidos. Luego fue llevado al vestíbulo principal y escoltado fuera del edificio hacia la noche fría. Las puertas de vidrio se cerraron detrás de él con un sonido final. Jack se quedó allí en la acera, mirando hacia arriba el edificio imponente donde había trabajado durante 10 años. Algún lugar allá arriba, 20 pisos más arriba, Lily estaba sola y llorando, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Se dio la vuelta y comenzó el largo camino a casa, sus hombros encorvados bajo el peso de la derrota. En la sala de música, Lily se sentó sola al piano. Sus manos descansaban inmóviles sobre las teclas. Las lágrimas habían dejado de fluir, reemplazadas por un entumecimiento vacío. La música que había llenado este espacio con tanta alegría ahora parecía imposiblemente distante. Tocó una tecla, luego otra, pero los sonidos eran huecos, sin vida. Sin Jack, sin su guía y su aliento, el piano era solo un objeto, solo madera y metal y cuerdas tensadas, nada más. 3 días pasaron en una bruma de miseria para Jack. No regresó al edificio del Grupo Helios. En cambio, consiguió un trabajo en un supermercado, almacenando estantes durante el turno de noche. El pago era peor, las horas eran más largas y el trabajo era físicamente más agotador, pero al menos nadie lo juzgaba. Nadie lo miraba con sospecha o desprecio. Era solo otro trabajador anónimo en un mundo de trabajadores anónimos.
Pensaba en Lily constantemente. Se preguntaba si ella estaba bien, si había vuelto a tocar el piano, si lo odiaba por dejarla. Miró su teléfono cientos de veces, esperando una llamada o un mensaje que nunca llegó. Quizás ella había tirado el papel con su número. Quizás su madre lo había encontrado y lo había destruido. Quizás Lily simplemente había decidido que era mejor olvidarlo y seguir adelante. Pero Jack no sabía que Lily había guardado ese papel como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Lo mantenía doblado en el bolsillo de su suéter, sacándolo ocasionalmente para tocar el papel, aunque no podía leer las palabras escritas en él. Era su conexión con tío Jack, su promesa de que no la había abandonado realmente. Solo estaba esperando el momento correcto para usarlo. Mientras tanto, Clara Voss había notado el cambio en su hija. Lily había dejado de sonreír por completo. Apenas comía. Se sentaba en la sala de música cada noche, pero ya no tocaba. Solo se sentaba allí en silencio, sus manos en su regazo. Su rostro era una máscara de tristeza. Clara intentó hablar con ella, intentó entender qué había cambiado, pero Lily simplemente decía que estaba cansada y no quería hablar. Clara sabía que algo había pasado. Podía sentirlo en su instinto maternal que finalmente había comenzado a despertar después de años de estar adormecido por el trabajo y el dolor. Comenzó a hacer preguntas discretas a su personal, y finalmente, después de presionar lo suficiente, se enteró de la verdad. Un intendente había sido despedido por pasar tiempo con una niña en la sala de música después de horas. La niña era su hija. El intendente era Jack Rowan. La revelación golpeó a Clara como un tren de carga. Todas las piezas se juntaron de repente. Las sonrisas que había visto en el rostro de Lily durante las últimas semanas. La risa que había escuchado flotando desde la sala de música. La mejora dramática en el estado de ánimo de su hija. Todo había sido por este hombre, este intendente que había visto a su hija cuando ella misma había estado demasiado ciega para verla. Y ahora ese hombre había sido castigado por su bondad. Había sido humillado, despedido, escoltado fuera del edificio como si fuera un criminal. Todo por el crimen de importarle, de ser amable, de dar de su tiempo y su talento sin esperar nada a cambio. La ira de Clara fue inmediata e incandescente. Llamó a Richard Miller a su oficina inmediatamente. El hombre llegó con su usual confianza arrogante, claramente sin idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. «Explíqueme», dijo Clara sin preámbulos en cuanto él cerró la puerta. «¿Por qué el señor Jack Rowan ya no está empleado en esta compañía?» Richard parpadeó, claramente no esperaba esta pregunta. «Fue despedido por violación de protocolo, señorita Voss. Fue encontrado después de horas en la sala de música con una menor. La situación era altamente inapropiada». «Con una menor», repitió Clara, su voz peligrosamente tranquila. «Con mi hija, quiere decir». El color drenó del rostro de Richard. Yo no sabía que era su hija», tartamudeó. «Pensé que solo era una niña del edificio». «Eso lo hace peor», dijo Clara, su voz descendió a hielo puro. «Usted juzgó a un hombre basándose en su uniforme, no en su carácter. Lo despidió sin investigar. Lo humilló frente a sus compañeros. Y peor aún, le rompió el corazón a mi hija en el proceso». «Señorita Voss, yo solo estaba siguiendo protocolo», protestó Richard débilmente. «No me hable de protocolo», cortó Clara. «Ese hombre le estaba enseñando piano a mi hija. La estaba haciendo feliz por primera vez en años. Y usted decidió que eso no importaba porque él era solo un intendente». Richard no tenía respuesta. Se quedó allí. Su confianza anterior se había evaporado por completo, reemplazada por el miedo de un hombre que finalmente se da cuenta de que ha cometido un error masivo. «Está reasignado efectivo inmediatamente», dijo Clara con finalidad. «Al Departamento de Gestión de Instalaciones. Quizás allí aprenderá a juzgar a las personas por su trabajo en lugar de por su título. Ahora salga de mi vista». Richard salió de la oficina con prisa. Su humillación era completa. Clara se quedó sola. Su mente ya se movía al siguiente problema. Necesitaba encontrar a Jack Rowan. Necesitaba disculparse. Necesitaba corregir este terrible error. Pero sobre todo, necesitaba traerlo de vuelta por su hija. Clara pasó los siguientes 2 días buscando a Jack.
Lo rastreó a través del Departamento de Recursos Humanos, obtuvo su dirección actual, su nuevo empleo, cualquier información que pudiera ayudarla a localizarlo. Cuando finalmente lo encontró, era tarde en la noche y Jack estaba terminando su turno en el supermercado, apilando las últimas cajas de cereales en los estantes casi vacíos. «Señor Rowan», llamó Clara suavemente. Jack se giró, sorprendido. Reconoció a la mujer inmediatamente, aunque nunca la había visto de cerca antes. Clara Voss, directora ejecutiva del Grupo Helios. La madre de Lily. «Señora Voss», dijo con cautela, enderezándose completamente. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Necesito hablar con usted», dijo Clara. «Por favor, es sobre mi hija». Jack sintió que su corazón se aceleraba. «¿Está bien?», preguntó inmediatamente, olvidando toda precaución. «Lily está bien». «Físicamente sí», respondió Clara, y Jack pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. «Pero emocionalmente, no. No ha sido la misma desde que usted se fue. No sonríe, no toca el piano, apenas habla. Y es culpa mía». Jack frunció el ceño, confundido. «¿Cómo es su culpa?» «Porque yo debería haber estado allí», dijo Clara. Su voz se quebró. «Debería haber sido yo la que la hacía sonreír, la que le enseñaba música, la que estaba presente cuando me necesitaba, pero me perdí en mi trabajo, en mi dolor, en mis propios problemas. Y usted, un extraño, hizo lo que yo debería haber estado haciendo. Le mostró bondad cuando ella más la necesitaba, y por eso fue castigado». Jack no sabía qué decir. Miró a esta mujer poderosa, esta directora ejecutiva que comandaba un imperio empresarial, y vio a una madre rota que finalmente se estaba dando cuenta de lo que había perdido. «Señora Voss», comenzó gentilmente, «solo hice lo que cualquier persona decente haría». «No», lo interrumpió Clara sacudiendo su cabeza. «No es verdad. Muchas personas habrían pasado de largo, habrían dicho que no era su problema, que no era su responsabilidad. Pero usted se quedó. Usted le dio su tiempo, su talento, su cuidado, sin pedir nada a cambio. Eso no es común, señor Rowan. Eso es extraordinario». Jack se sintió incómodo bajo su mirada intensa. «Solo soy un intendente», dijo. «Un hombre común haciendo lo correcto». «Usted no es solo un intendente», dijo Clara con firmeza. «Usted es un músico, un maestro, un hombre bueno. Y mi compañía cometió un terrible error al dejarlo ir». Jack esperó sin estar seguro de hacia dónde iba esta conversación. «Quiero ofrecerle un puesto», continuó Clara, «director de música para la Fundación Helios. Estamos creando un nuevo programa que proporciona educación musical gratuita para niños con discapacidades. Quiero que usted lo lidere». Jack se quedó boquiabierto, seguro de que había escuchado mal. «¿Qué?», logró decir finalmente. «Señora Voss, yo no puedo, no tengo las credenciales, soy solo. Usted es exactamente lo que necesitamos», insistió Clara. «Usted tiene el talento, la experiencia y lo más importante, tiene el corazón para este trabajo». «Dice que sí, señor Rowan». Jack miró sus manos, estas manos ásperas de trabajador que habían almacenado estantes, que habían trapeado pisos, que habían tocado piano para una niña pequeña en una sala vacía. Pensó en Lily, en su sonrisa, en su talento, en cómo había traído música de vuelta a su vida cuando pensaba que la había perdido para siempre. «Sí», dijo finalmente, su voz era apenas un susurro. «Sí, acepto». Clara sonrió y era genuino, no la sonrisa corporativa que usaba en las reuniones de negocios. «Hay una condición, sin embargo», añadió. Jack esperó, preparándose para la trampa que debía venir. «Necesito que regrese al edificio esta noche», dijo Clara. «Necesito que vea a Lily. Ella lo necesita, señor Rowan. Necesita saber que usted no la abandonó». El corazón de Jack se hinchó. «No la abandoné», dijo fieramente. «Nunca lo haría». «Lo sé», dijo Clara suavemente, «pero ella no lo sabe». «Así que venga. Ahora. Digámoselo juntos». Condujeron de regreso al edificio del Grupo Helios en silencio. Era pasada la medianoche cuando llegaron, y el edificio estaba oscuro excepto por unas pocas ventanas iluminadas. Clara usó su llave maestra para entrar, y subieron juntos al piso 20. Mientras se acercaban a la sala de música, Jack podía escuchar música. Su corazón se aceleró. Lily estaba allí, tocando el piano. Pero algo estaba mal. La música era discordante,
Las notas estaban equivocadas, el ritmo estaba apagado. Era como si estuviera tocando a propósito mal, como si estuviera expresando su dolor a través de sonidos rotos y fragmentados. Clara y Jack se detuvieron fuera de la puerta. Miraron a través de la pequeña ventana. Lily estaba sentada al piano. Su espalda estaba tensa, sus hombros temblaban. Estaba llorando mientras tocaba. Las lágrimas caían libremente por su rostro. La escena era desgarradora. «Vaya», susurró Clara, empujando suavemente a Jack hacia adelante. «Ella lo necesita a usted más de lo que me necesita a mí ahora mismo». Jack respiró profundamente y empujó la puerta para abrirla. El sonido alertó a Lily. Dejó de tocar abruptamente. Su cabeza giró hacia la puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblorosa y esperanzada y temerosa todo a la vez. «Soy yo, Lily», dijo Jack suavemente, caminando hacia el interior. «Soy yo, tío Jack». Por un momento, Lily se quedó completamente inmóvil, como si temiera que si se movía, esta ilusión se rompería y él desaparecería. Pero entonces escuchó sus pasos, esos pasos familiares que había llegado a reconocer tan bien, y un sollozo escapó de su garganta. «¡Tío Jack!», gritó corriendo hacia él con los brazos extendidos. Él la atrapó, la levantó del suelo y la abrazó con fuerza. Ella lo abrazó de vuelta con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. Su cara enterrada en su hombro, sollozando incontrolablemente. «Pensé que te habías ido», lloró. «Pensé que te habías ido para siempre como papá. Pensé que nunca volvería a verte». «Nunca», dijo Jack con fiereza. Su propia voz se quebró por la emoción. «Te dije que nunca te abandonaría, y lo decía en serio. Estoy aquí, Lily. Estoy aquí y no voy a ninguna parte». Se arrodilló, bajándola para que pudieran estar al mismo nivel. Tomó su rostro entre sus manos, secando sus lágrimas con sus pulgares. «Lamento haberte asustado», dijo suavemente. «Lamento hacerte pensar que te había dejado. Pero nunca fue mi elección. Nunca querría dejarte». «Lo sé», sollozó Lily. «Lo sé ahora. Mamá me lo contó todo. Me contó lo que ese hombre malo te hizo. Me contó que no fue tu culpa». Jack miró por encima del hombro de Lily y vio a Clara parada en la puerta. Sus ojos se encontraron y ella asintió con aprobación. Había hablado con su hija, había explicado la situación de una manera que Lily pudiera entender. Había comenzado el proceso de reconstruir su relación siendo honesta y presente. «Tu mamá me ha pedido que regrese», dijo Jack a Lily. «Quiere que sea tu maestro oficialmente. Quiere que te enseñe piano y que ayude a otros niños también. ¿Qué opinas de eso?» El rostro de Lily se iluminó con alegría pura. «¿En serio?», preguntó. «¿Puedes quedarte? Puedes ser mi maestro para siempre». «Para siempre», confirmó Jack, sonriendo a través de sus propias lágrimas. «O al menos hasta que seas tan buena que ya no me necesites». «Siempre te necesitaré, tío Jack», dijo Lily con seriedad. «Siempre». Lily se volvió hacia donde sabía que su madre estaba parada. «Mami», llamó. «Mami, ven aquí también». Clara caminó hacia adelante. Sus tacones hacían eco en el piso de madera. Se arrodilló junto a Jack y Lily, formando un pequeño círculo de 3. Lily extendió las manos, encontrando primero la de su madre y luego la de Jack. Las unió. «Gracias, mamá», dijo Lily en voz baja. «Gracias por traer a tío Jack de vuelta. Gracias por finalmente ver». Clara se derrumbó. Sus defensas cuidadosamente construidas se desmoronaron por completo. «Lamento mucho haberte abandonado», sollozó. «Lamento no haber estado allí cuando me necesitabas. Lamento estar tan perdida en mi propio dolor que olvidé que tú también estabas sufriendo». «Está bien, mami», dijo Lily, alcanzando para limpiar las lágrimas de su madre aunque no podía verlas. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Las 3 personas se arrodillaron allí en el suelo de la sala de música, abrazándose, llorando, sanando. Una directora ejecutiva que había aprendido a ver. Un intendente que había aprendido a esperar. Y una niña ciega que les había enseñado a ambos cómo escuchar realmente. La mañana siguiente, Clara convocó una reunión de emergencia. Llamó a todos los empleados del edificio, gerentes, asistentes, seguridad, personal de limpieza, todos. Se reunieron en el atrio principal, cientos de personas confundidas y nerviosas. Clara se paró en la plataforma elevada. Su presencia comandaba silencio inmediato. «Quiero contarles una historia», comenzó, su voz clara y fuerte.
Hace 3 noches, un hombre fue despedido de esta compañía. Su nombre es Jack Rowan. Trabajó como intendente en el turno de noche. La gente se miraba entre sí. Algunos recordaban. Algunos habían estado allí cuando fue escoltado fuera del edificio. Fue despedido por pasar tiempo en la sala de música, continuó Clara, por enseñar piano a una pequeña niña ciega. Esa niña es mi hija. Hizo una pausa, dejando que esa revelación se hundiera. Murmullos ondularon a través de la multitud. Jack no sabía quién era ella. No lo hizo por reconocimiento o dinero o avance. Lo hizo porque ella estaba sola y necesitaba a alguien que la viera. Clara continuó. Su voz se hizo más fuerte. Esta compañía ha olvidado algo importante. Hemos olvidado que el valor no se determina por el título. Que la valía no se mide por el salario. Que a veces la persona más importante en el edificio no es la que está en la oficina de la esquina. Hizo un gesto hacia la entrada lateral. Señor Rowan, ¿podría unirse a mí, por favor? Jack caminó hacia la plataforma. No llevaba su uniforme de intendente. Clara había arreglado que tuviera un traje apropiado. Pero todavía se veía incómodo bajo tantas miradas. La multitud estaba en silencio, observando. Jack Rowan sacrificó su trabajo para ayudar a mi hija, dijo Clara. Arriesgó todo porque era lo correcto. Y por eso esta compañía le debe más que una disculpa. Se dirigió a la multitud nuevamente. Efectivo inmediatamente, Jack Rowan es nombrado director de música para la Fundación Helios. Liderará nuestro nuevo programa que proporciona educación musical gratuita para niños con discapacidades. La habitación estalló en aplausos, vítores. La gente se puso de pie. Jack estaba atónito. Miró a Clara. No entiendo, dijo en voz baja. Solo soy. No es solo nada, dijo Clara con firmeza. Usted es exactamente lo que esta compañía necesita, lo que mi hija necesita. En la parte trasera de la multitud, Richard Miller estaba parado rígido. Su cara estaba roja. Sabía lo que venía. Los ojos de Clara lo encontraron. Richard Miller, dé un paso al frente, ordenó. Él vaciló, luego caminó hacia el frente. Todos los ojos estaban sobre él. Usted juzgó a un hombre por su uniforme, dijo Clara. Lo descartó sin investigar. Dejó que su prejuicio anulara su juicio, y lo peor de todo hizo que mi hija sintiera que su amigo era desechable. Richard abrió la boca, pero Clara levantó la mano. Está siendo reasignado al equipo de gestión de instalaciones, dijo, donde tal vez aprenderá lo que significa ser juzgado por su trabajo en lugar de por su título. La humillación de Richard fue completa. Salió de la plataforma con la cabeza baja. Las personas que solían respetarlo ahora miraban hacia otro lado. Se había servido la justicia. Clara se volvió hacia Jack. ¿Acepta usted?, preguntó. Jack miró el mar de rostros. Luego miró sus manos. Las mismas manos que habían fregado pisos, que habían trapeado pasillos, que habían tocado música para una niña pequeña que no podía ver. Sí, dijo. Acepto. La multitud estalló en vítores nuevamente, más fuerte esta vez. Lily fue traída a la plataforma. Sintió su camino hacia Jack. Él tomó su mano. Ella sacó su pulsera de plata de su bolsillo. Esto es para ti, dijo. Porque me enseñaste lo que significa aquí con tu corazón. Jack se arrodilló. Lily deslizó la pulsera en su muñeca. La multitud quedó en silencio. Muchos se secaron los ojos. Clara los observaba, su hija y el hombre que la había salvado. Sonrió. Una sonrisa real, no la máscara corporativa que usaba todos los días. Por primera vez en años, sintió esperanza. Un año después, el salón de música de la Fundación Helios estaba lleno hasta el tope. Padres, niños, maestros, prensa. En el escenario, 30 niños se sentaban con instrumentos, violines, flautas, chelos, y en el centro, 2 pianos de cola. Jack estaba en el podio. Llevaba un traje de director ahora, pero sus ojos todavía llevaban la misma bondad. Junto a un piano se sentaba Lily. Tenía 10 años ahora. Sus dedos descansaban con confianza en las teclas. Llevaba una nueva pulsera. Esta decía: la música es luz. Las luces se atenuaron. La audiencia quedó en silencio. Jack levantó su batuta. Los niños comenzaron a tocar. Era una composición original escrita por Jack, inspirada en Lily. Se llamaba Las cosas que no podemos ver. La melodía era hermosa, agridulce, llena de esperanza y anhelo y alegría. Lily tocó la parte principal del piano. Sus dedos bailaban sobre las teclas. No necesitaba ver las notas, las sentía. Cada una. La audiencia observaba en silencio.
Muchos lloraban. En la primera fila se sentaba Clara. Sostenía su teléfono, grabando cada segundo. Pero también miraba con sus propios ojos. Realmente miraba. Veía a su hija no como la niña ciega que necesitaba protección, sino como la artista en la que se había convertido. La música creció, alcanzó su clímax, luego se suavizó hasta un final suave. La nota final colgó en el aire. Silencio. Luego aplausos atronadores. Los niños se pusieron de pie. Hicieron reverencias. Lily se levantó también. Se giró hacia la audiencia. No podía verlos, pero podía escucharlos. Jack bajó del podio. Caminó hacia su piano. Tomó su mano. Juntos hicieron una reverencia. Los aplausos crecieron más fuerte. Clara se puso de pie. Lágrimas corrían por su rostro. Aplaudió hasta que le dolieron las manos. Después de la presentación, la multitud se mezcló en el vestíbulo. Jack estaba con Lily y Clara. Un reportero se acercó. «Señor Rowan, ¿qué lo inspiró a crear este programa?», preguntó. Jack miró a Lily, luego a Clara. «Una vez fui un hombre que perdió su camino», dijo. «Pensé que mi música había muerto con mi esposa. Pero entonces conocí a alguien que me recordó que la música no se trata de lo que vemos. Se trata de lo que sentimos, de lo que compartimos, de lo que damos a otros». El reportero sonrió. «¿Y cuál es su mensaje para otras personas que se sienten perdidas?». Jack pensó por un momento, que a veces los momentos más importantes de la vida suceden cuando nadie está mirando. Cuando no hay recompensa, no hay reconocimiento. Cuando simplemente eliges hacer lo correcto porque alguien te necesita. Miró la pulsera en su muñeca. «Aquí con tu corazón», dijo. «El resto seguirá». La cámara hizo un paneo hacia afuera. El salón de música brillaba con luz cálida. Los niños reían. Los padres se abrazaban. La música llenaba el aire. Y en el centro de todo, 3 personas estaban juntas. Una directora ejecutiva que había aprendido a ver. Un padre soltero que había aprendido a esperar. Y una niña ciega que les había enseñado a ambos cómo escuchar realmente. El amor, descubrieron, no se trataba de títulos o posiciones o riqueza. Se trataba de ver a alguien, realmente verlo, y elegir quedarse cuando era más fácil alejarse. Se trataba de tocar música juntos en una sala vacía a altas horas de la noche. Se trataba de segundas oportunidades y corazones sanados, y la comprensión silenciosa de que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias.